de albañil a hacer una pared en una casa que estaba construyendo en el molino. Y yo veía cómo se hacía, ¿no? Y agarré pues el nylon, hice el esqueleto con las cabillas y comencé a batir el concreto y comencé a pegar los bloques. Iba todo bien y comencé, pero cuando iba por la mitad de la pared, voy a ver cómo se ve de lejos. ¿Y qué creen ustedes? Parecía la torre de Pisa. Tuve que desbaratar todo eso rápido antes que el cemento se secara, porque a veces hacemos las cosas a nuestra manera y por eso salen las cosas mal. Por eso salen las cosas. En un juego de béisbol de Grandes Ligas de los Blue Jays en Toronto, en Boston, alquiló por 5 minutos el estadio. ¿Sabes que eso se puede hacer? En pleno juego, a mitad de juego, pues paralizan el juego y pasa alguien a dar un mensaje o a pedirle la mano a una novia en el estadio, con 50,000 expectantes allí. Y este hombre lo alquiló y le dijo a la novia: me quiero casar contigo. ¿Y saben qué le dijo la novia? No. Ese le fue mucho peor que a mí con la pared. Porque a veces nos preguntamos: ¿y por qué salen mal las cosas? ¿Por qué me salen mal las cosas? Y es la pregunta de hoy. Y eso nos lleva a hacernos más preguntas, como: ¿por qué tuve que divorciarme si lo amaba o la amaba tanto? ¿Qué pasó? ¿Por qué me divorcié? Otra pregunta que nos hacemos: ¿por qué me despidieron del trabajo si lo di todo por esa empresa? Me fajaba trabajando, pero me botaron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo se está perdiendo en las drogas? Si tanto que lo instruí, tanto amor que le di, ¿por qué se está perdiendo en las drogas? ¿Por qué estoy enfermo o enferma si tanto que me cuidé? No me quitaba la mascarilla y me enfermé. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué me salió mal? ¿Por qué me salen mal las cosas? ¿Por qué quebró mi empresa? ¿Qué hice mal? Son preguntas que nos rodean la cabeza y no encontramos respuesta o solución. ¿Saben la historia del Titanic, verdad? El barco, la mayoría conoce la historia de ese gran barco. En 1912 salió en su primer viaje y el que lo hizo, Joseph Bruce Ismay, este hombre dijo y se atrevió a decir: ni Dios puede hundir al Titanic. ¿Y qué pasó? Se partió en dos, hermanos, en el primer viaje. Murieron más de 1,000 personas por hipotermia o ahogados. ¿Por qué salen mal las cosas? Eso mismo se preguntaría, me imagino, no, la Biblia no explica todo. Yo opino que hubiese sido mejor que la Biblia le hubiesen escrito las mujeres. ¿Por qué? Porque son más detallistas. Nosotros los hombres escribimos lo básico, pero las mujeres comienzan a escribir detalladamente. Amén. Claro, hubiesen sido como 2,000 libros la Biblia. Pero eso mismo se hubiese preguntado Job, cuando un hombre justo que todos los días hacía sacrificio a Dios, le pasan esas cosas, se queda sin ganado, sin hijos, sin dinero, sin nada. Él mismo se preguntaría eso, supongo. Lo mismo se preguntaría Moisés, después de tantos años bregando con ese pueblo desobediente, irresponsable, por 40 años en el desierto, por pegarle una peña con una vara. No puedo ver la tierra, o sea, no puedo entrar a la tierra prometida. Tuvo que verla de lejos. Eso mismo pensaría José: Señor, por si yo lo que hice fue decir mis sueños y tuve que pasar por tanto problema, preso injustamente, vendido por sus hermanos. Yo creo que él también se lo preguntó alguna vez, igual que los jóvenes hebreos: Señor, si somos fieles a ti, ¿por qué nos meten en un horno de fuego? Señor, también Daniel lo preguntaría: si soy fiel a ti, soy tu profeta, hablo contigo, ¿por qué me metieron? ¿Por qué permitiste que me metieran en un foso de leones? O Habacuc, que era un profeta que hablaba con Dios y se quejaba con Dios: ¿por qué los impíos prosperan y nosotros los cristianos o los de Israel no? ¿Por qué los impíos prosperan, tienen tanto dinero y nosotros no? ¿Saben cuál fue el factor común de estas personas? Porque esperaron en el Señor.
confiaron en su palabra. A veces a nosotros se nos olvida que el tiempo de Dios es mejor que el de nosotros, y nos desesperamos y queremos las cosas rápido, porque queremos ser como la sopa Maggi y queremos que los milagros de Dios son instantáneos. A veces lleva tiempo, hermano, y hay que saber esperar. No en vano, uno de los atributos del fruto del Espíritu Santo es paciencia, y eso es lo que nos falta a veces. ¿Saben que Dios no nos prometió una vida fácil? No nos prometió una vida fácil. Lo que sí nos prometió es que nos va a ayudar en cada problema que tengamos. Eso sí, dígame amén. Eso sí lo prometió, pero no nos prometió una vida de riqueza, no, van a venir problemas. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, levanten la mano los discípulos de Cristo, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. ¿Qué quiere decir la cruz? Sacrificio, hermano, esperanza, fe, resurrección. Eso es lo que quiere decir: tome su cruz y sígame. Hoy vamos a ver 3 puntos básicos. El primero, ¿por qué salió mal? O sea, las causas. Vamos a ver las consecuencias o secuelas, ¿sí?, de las acciones que tomamos. Y la tercera, a la manera de Dios, la única manera por las cuales las cosas van a salir bien. Amén. Y vamos a estar citando a un personaje llamado Abraham en Génesis 16, 2, 5 y Génesis 21, 2 al 3. Y vamos a hablar un poco de Abraham. Abraham, un hombre que recibió una promesa de Dios, hablaba con Dios, era profeta, hablaba de tú a tú con Dios. Y este hombre recibió una orden de Dios: sal de tu tierra, de tu parentela, y vete con tu esposa a la tierra que te voy a dar, donde te voy a prosperar. Este hombre hizo caso, y por eso es llamado el padre de la fe. Se va con su esposa, pero tenían un problema. Dios lo prosperó, lo hizo un jeque de aquella época, tenía ganado, tenía dólares en aquella época. Pero le dijo: Señor, ¿a quién le voy a dejar esto cuando yo me muera? ¿A quién va a heredar lo que yo tengo? Porque no tengo hijo, y de paso mi esposa Sarai es estéril. Dios le hizo una promesa. Es impresionante que después que Abraham da los diezmos a Melquisedec en el capítulo 5, Dios le da esta promesa y le dice: no te preocupes, vas a tener un hijo que va a ser tu heredero. Pero ojo, con Sara. Amén. Y bueno, pasó el tiempo y pasaba el tiempo, y transcurrieron alrededor de 10 años. 10 años. Y la promesa no se daba. Abraham, el padre de la fe, mayor, ya tenía 75 años, anótelo, 75 años cuando Dios le dio la promesa: vas a tener un hijo. Pero como transcurrió el tiempo, a su esposa Sarai se le ocurrió una idea. Se le ocurrió una idea que hasta ahora parece mentira, pero ha traído conflictos bélicos entre dos países, que ha traído consecuencias. Hace más de 2500 años ha traído problemas esa decisión que tomó Sarai, la esposa de Abraham. A uno le habían cambiado los nombres. Y dice la palabra, si vamos al pasaje central, Génesis 16, 2, dice: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, diga conmigo, te ruego, no se le olvide esa palabra, pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. ¿Cómo así? Y atendió Abraham el ruego, diga conmigo ruego otra vez, de Sarai. En el 3 dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, o sea, su sirvienta egipcia de otro país, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido.
¿Qué pasó aquí? Un hombre mundano dice, wow, esta esposa mía sí es buena, voy a tener dos. Pero no, fue el peor error que cometieron. Fue el peor error que cometieron. Y ya van a ver. ¿Por qué Sarai hizo esto? Saben que en esta época Israel no tenía ley. No había, la ley vino 600 años después. Y ellos se guiaban por las leyes de otros países, de otras naciones. Los estudiantes de hoy, los jóvenes, no sé si saben qué es el código de Hammurabi. ¿Alguien sabe? Levante la mano los jóvenes. Bueno, antes nos daban esas clases a nosotros. El código de Hammurabi eran leyes, las primeras leyes prácticamente que hubo en el mundo. Y como ellos no tenían ley, Sarai tomó parte de esa ley y la aplicó a su vida. Y dijo, bueno, si eso lo hace el mundo, vamos a hacerlo nosotros también. Te voy a dar a mi sierva y el hijo que ella tenga, si queda embarazada, va a ser mío. Fue como que si yo lo parí. Wow. Esa ley ya no existe, gracias a Dios. Pero ellos lo hicieron a la manera del mundo. Nosotros los cristianos no podemos hacer las cosas a la manera del mundo. Ese es uno de los primeros puntos. Pero vamos al primero. ¿Por qué me salió mal? El primer punto. ¿Por qué me salió mal? Nos sentimos a veces como el coyote. ¿Se acuerdan? Las comiquitas del coyote. El coyote no pegaba una. Yo cuando estaba muchachito pues veía las comiquitas y en mi psicología infantil, tú sabes, los niños saben mucho, me decía, por ese coyote tanta plata que gasta en dinamita y máquinas y cohetes, ¿por qué no se compra un pollo y se lo come? Tiene que estar atrás empeñado de ese animal. Pues así somos nosotros. Nos aferramos a que tenemos que lograr algo, sea como sea, aunque no sea el plan de Dios. Aunque no sea el plan de Dios, nos aferramos a conseguir algo y ni siquiera le preguntamos. Por eso tomamos muy malas decisiones. ¿Por qué sale mal? Primero, desobedecer a Dios. Pensar que Dios se equivoca. Oigan, Dios nunca se va a equivocar. Eso fue lo que pensó tal vez Sarai. Dijo, bueno, Dios como que se olvidó de la promesa que te hizo, chico. Porque ya pasaron 10 años y nada, yo no salgo embarazada. Entonces, ¿cuál es la promesa? De hecho, Abraham también se rió, ¿oyeron? Igual que Sara, cuando le dijeron que iba a tener un hijo. Pero yo a los 75 años voy a tener un hijo. También se rió igual que Sara. ¿Saben por qué Isaac se llama Isaac? Porque Isaac significa risa. Ah, nombre feo, ¿no? ¿Quién le pone ese nombre a un niño ahorita? Risa, tú te llamas Risa. Por eso, porque no le creyeron a Dios. Otro punto es hacer la voluntad de otro o hacer mi propia voluntad. ¿Sí? Y eso es por querer lograr las cosas inmediatamente, no esperar en el tiempo de Dios. Quiero las cosas rápido. Los jóvenes, hay algunos jóvenes que quieren casarse rápido. No, espere el tiempo de Dios. Usted no sabe lo que es el matrimonio. Entrénese primero. Jovencita, si un novio te dice, vamos, dame una prueba de amor, porque esa es la frase que uno usaba antes. Novia, dame la prueba de amor porque si no, no me amas. Si le dice así, jovencita, busque la Biblia y la abre en el libro de Juan 3:16 y le lee, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la mejor prueba de amor que le puede dar. Así que no se adelanten, no nos adelantemos a los planes de Dios. Otro es por orgullo. Anote, orgullo. Es que yo siempre lo he hecho así, siempre me sale bien. ¿Para qué voy a estar orando? ¿Para qué voy a estar preguntándole a Dios? No, la hago a mi manera. Los líderes de aquí, no me levanten la mano, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Ya tienen un mentor? ¿Ya tienes un mentor mayor que tú, con más experiencia, con testimonio, al cual tú puedas ir a preguntarle lo que vas a hacer o a darle o a pedirle una orientación a ese mentor? Si no lo tienes, lo necesitas. Amén. ¿Y cómo es que dice la propaganda? Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Eso es un mentor, el que nos va a guiar, el que nos va a aconsejar con su experiencia. Amén. Hay que tenerlo. También es
otro problema que nos presenta porque las cosas nos salen mal es porque adelantamos los planes de Dios. Yo me pregunto, ¿qué le pasó a Abraham? A Abraham le dieron una promesa en el capítulo 5 de Génesis: vas a tener un hijo. ¿Por qué le hizo caso a Sara? A veces no se le puede hacer caso a las esposas. ¿Oyeron, maridos? Yo sé que, tampoco es que vamos a someterla y yo soy el hombre de la casa. No, ellas son ayuda idónea, no se nos olvide. Pero a veces se equivocan como ser humano también, ¿verdad? Así que no todo el tiempo vamos a hacerle caso. Abraham, como dijo mi esposa, le faltaron pantalones, igual que a Adán. Le faltaron pantalones para decirle: no, yo no me como esa fruta, chica, estás loca. Primero Dios. No tener orientación de Dios antes de hacer las cosas es otro problema que nos traen consecuencias negativas. Oramos antes de hacer cualquier plan y se lo presentamos a Dios. Es la manera más segura. Y si Dios nos dice: ese no es el plan, nos quedamos tranquilos. Amén. Pero hay que esperar la respuesta de Dios. Saben que a veces no sabemos orar, oramos, y la oración no es un monólogo, es un diálogo. Cada vez que oremos debemos tener un espacio de silencio para que Dios nos responda. Y Dios nos responde a través de otra persona, nos responde puede ser en esa misma oración, puede ser en la naturaleza. Ya vimos lo que eran las conexiones, ¿verdad? A través de la palabra. Pero no oramos antes de hacer algo, de ejecutar algo, y eso es necesario hacerlo. Adelantarse los planes de Dios es fatal. A veces oramos para que Dios haga lo que quiero, ¿cierto? Pareciera que queremos controlar a Dios. Dios, yo hago esto y declaro esto, y porque yo lo declaro tienes que hacerlo. Dios no trabaja así. Así no trabaja Dios. Dios trabaja en su tiempo y en su voluntad, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y Él es el Dios todopoderoso, el que gobierna todo. Nosotros no podemos controlar a Dios. Podemos pedirle, claro, y Él en su tiempo hará y nos dará lo que pedimos. Amén. ¿Quién me dice amén? No oramos para que Dios haga lo que Él quiere. Señor, muéstrame tu voluntad, muéstramela. Como dice el Padre nuestro: hágase su voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Pero a veces no nos gusta su voluntad. Y Dios, ¿por qué me pasa? ¿Por qué me salió mal? Sencillamente porque no es el plan de Dios, era el tuyo. Y Dios no lo aprobó. Pedimos para los deleites, como dice Santiago. Como el hermano que pide un carro y el hermano recibe el carro de parte de Dios, porque le dice: Dios, este carro es tuyo, te lo voy a poner a tu servicio, voy a llevar y a buscar a los hermanos que no pueden ir a la iglesia, los llevo, los traigo, este carro es tuyo, ¿sí? Y Dios le da el carro, último modelo, y el hermano se olvida, sale de la iglesia y no lleva a nadie, porque tú sabes, la gasolina, la cosa, no le da la cola a nadie. Pero cuando se le daña el carro, va a Dios: Dios, mira, acuérdate que este carro es tuyo, y dame para repararlo. Y Dios le dice: me entero ahorita que ese carro es mío, porque no lo usaste para mi reino. Así somos, hermanos. Pedimos para nuestros deleites. A veces nos salen mal las cosas porque creemos que somos especialistas, como el caso de la pared. Yo me la tiré de ingeniero y no pude hacer la pared. Hay un hermano de esta iglesia que él tiene una empresa con muchos años, y ese hombre ha trabajado desde niños, muchos años trabajando con experiencias, con máquinas y aquellas cosas. Y de tanta experiencia que tiene, se puso a trabajar con una máquina que él conoce desde hace años. Y trabajando con esa máquina casi se queda sin dedos. Tuvo un accidente horrible, casi que pierde los 3 dedos de la mano. Y él decía: ¿por qué me salió mal? ¿Por qué pasó? Precisamente por eso, porque creemos más en nuestras habilidades. Y como ya yo me sé eso, bueno, ¿para qué voy a orar? No, eso me lo sé yo, tranquilo, eso no va a pasar nada. No, debemos orar. ¿Qué dice la Biblia? Orar sin cesar. Y no es que estemos orando a cada rato, no. Para cada cosa que vamos a hacer, aunque seamos muy, muy especialistas, debemos orar.
Debemos colocar nuestros planes en manos del que todo lo puede, del que todo lo ve y el que todo lo sabe. Así es más seguro. Dígame amén. Dice la palabra en Efesios 5:6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Diga desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Dios sabe lo mejor para nosotros. Dígale que está a su lado: Dios tiene un plan bueno para ti. Pero dígale: no te adelantes. Seguimos con la historia de Saraí y de Abraham. Dice en Génesis 16:14: y él se llegó a Agar. O sea, Abraham le hizo caso a su esposa, lo cual concibió, la sirvienta concibió, o sea, quedó embarazada. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. O sea, Agar decía: mira, estoy embarazada y tú no. Falta de respeto, ¿no? Entonces Saraí dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, y yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue ahora Jehová entre tú y yo. ¿Cómo así? ¿Me vas a echar la culpa a mí? Como dije, la Biblia no lo cuenta todo, pero yo supongo que Abraham dijo: epa, pero ya va, tú me rogaste que yo hiciera eso, ahora ¿por qué me vas a echar la culpa? ¿Se dan cuenta? Y allí comienzan entonces las consecuencias o las secuelas. Punto número 2. Abraham tenía 86 años cuando esto ocurrió, cuando salió Agar embarazada de él. Tenía 11 años ya la promesa que Dios le dio. Y si hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, nos vamos a ahorrar muchos problemas, porque van a salir mal si no lo hacemos así. Lo primero que le trajo a esta familia fue problemas familiares. Problemas familiares. Fíjense ustedes que Agar ya no respetaba a su jefa. Comenzaron los celos de Saraí hacia Abraham. Es que tú la quieres más a ella que a mí, mira, ella te va a dar hijos. Y comenzó aquel zaperoco familiar por una mala decisión que tomaron. ¿Se dan cuenta? Cuando no esperamos los planes de Dios o no tenemos paciencia para que Dios cumpla sus promesas. Dios tiene una promesa para ti, amén. Pero sepamos esperar. Para mí tiene una promesa también, pero hay que saber esperar. Comienzan los problemas. Agar tuvo que salir al desierto embarazada. ¿Saben por qué? Porque Abraham, para no tener problemas con su esposa, tuvo que correrla. Y no la llevó a un hotel, no, la tiró al desierto con su muchacho después que nació. Su hijo se llamaba Ismael, que significa algo así como que Dios oye, o Elohim oye. ¿Saben lo que es eso? Que usted, vamos a traerlo a esta época, usted vive con una esposa que tiene ahora, pero usted tiene un hijo por fuera, y su esposa actual le dice que tiene que correr a ese hijo. Eso fue lo que pasó con Abraham. Y Abraham continúa obedeciendo a la esposa. Continúa obedeciendo a la esposa sin saber las consecuencias que vendrían. Correr a su propio hijo. Wow, tremendo. Abraham, sin saber, produjo el conflicto más grande que ha existido en la humanidad. Una guerra que lleva 75 años. Porque Dios le dice a Agar cuando se va al desierto con su hijo: no te preocupes, este hijo va a vivir, tú también, pero voy a hacer de él una gran nación. Este hombre será fiero, será temible, las naciones le van a temer. ¿Y saben de quién es padre Ismael? De los musulmanes. Esos que cuando usted o alguien nace allá en esos países árabes radicales, si usted no es de esa religión, le cortan la cabeza, tiene que salir corriendo.
Y ese país tiene enemistad con el pueblo de Dios desde hace 75 años, de guerras, de atentados, de todo lo que usted se pueda imaginar. Y eso viene de esa mala decisión que tomó Abraham con Sarai. Fíjense ustedes los problemas que se causan. Entonces ahí es donde uno pregunta, ¿por qué me salió mal? ¿Por qué quiero montar una empresa y todo el tiempo me sale mal? No me aceptan los papeles, no tengo el dinero para el bendito registro. Siempre me pasa algo. ¿Será porque no estamos colocando eso en manos de Dios? ¿O estamos muy apresurados para hacer ese movimiento, esa empresa que queremos montar, esa casa que queremos comprar? ¿Será que estamos muy acelerados? Wow. Si ellos hubiesen sabido los problemas que iban a tener, no hubiesen tomado esa decisión. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido su resultado, diga resultado de su conducta, e imitad su fe. La Iglesia Buenas Nuevas cumplió el año pasado 25 años, ¿cierto? 25 años dándonos palabra. Ahora, ¿qué hemos tomado de allí? Lo hemos hecho caso a nuestros pastores, a los que se colocan aquí a predicar. ¿Hemos hecho caso? O al salir de allá se nos olvida, yo sigo haciendo las cosas a mi manera, no importa, Dios proveerá. Dios no trabaja así. Pero sigamos con la historia. En Génesis 21:2, Sara concibió y dio a Abraham, ya se llamaba Sara, no se llamaba Sarai, ni Abraham se llamaba Abraham, un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. La promesa llegó la promesa. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que nació, el que le dio a luz Sara, Isaac. 14 años después que nació Ismael, nace entonces el hijo de la verdadera promesa, después de tantos problemas por adelantarse a la promesa de Dios. Wow. Dios hace el milagro, amén. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 cuando llegó la promesa, cuando llegó el verdadero hijo que tenían que esperar. Punto 3, para terminar, a la manera de Dios. El coyote por fin atrapó al correcamino, hermano. ¿Qué les parece? ¿Saben por qué? Porque el coyote lo hizo a la manera de Dios. No, mentira. Al que no pudieron atrapar fue al zorro. Yo creo que el sargento García no oró ni puso eso en manos de Dios. Pero dejando las comiquitas a un lado, anote esta palabra: debemos ser Cristos dependientes. Cristo dependientes. Amén. Todo tiene que pasar por las manos de Dios. A veces yo voy a predicar algo, el Señor me da, digo yo que es el Señor que me da algo, y me pasó con esta prédica, ya preparándola el día miércoles, y cuando me siento a redactarla, siento que no es la prédica, no es la prédica que el Señor nos quiere dar, y tengo que comenzar de nuevo. Bueno, Señor, háblame, y voy y oro y hago silencio, y me da un tema que es necesario para la iglesia, no para mí, sino para todos lo que necesitamos. Y la iglesia necesita poner los planes, todos sus planes, en las manos de Dios, no actuar antes de tiempo. Y salió esta palabra, pero tengo que empezar de nuevo cuando el Señor me dice: no, eso no es, porque Dios es caballero, amén. Él irá con nosotros si se lo pedimos. Él irá con nosotros si se lo pedimos, como poderoso gigante, dice la palabra. A pesar de todo lo que pudo haber vivido Sara o Sarai con su esposo, Dios cumplió su promesa. ¿Verdad que sí?
le dio un hijo llamado Isaac. ¿Saben cuántos años después? 25 años después. Y nosotros le pedimos algo al Señor y a los 2 meses estamos bravos con Él, porque Señor, tú no me cumples, tal, y nos ponemos bravos con Dios. Pero Abraham, a pesar de todo, recibió su promesa, porque Dios cumple las promesas. Dios te hizo una promesa a ti y la va a cumplir en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Pero ¿por qué tardó tanto? 25 años. Tal vez por los errores que cometieron, por tratar de hacerlo a su manera, y la promesa se retardó 25 años para llegar. 25 años. Porque ¿saben qué? No peleemos con Dios, porque Dios no es para entenderlo, Dios es para obedecerlo. Así que no peleemos más con Dios si no nos ha dado lo que pedimos. Lo que sí sabemos es que si Él lo prometió, lo va a dar. Si Él te lo prometió, lo va a dar. Si Él te lo prometió, lo va a dar, pero en su tiempo, que es hermoso, precioso, grande y perfecto. Amén. Mi amada esposa, la pastora Iraida, y yo tenemos 14 años casados, vamos para 15. He sobrevivido, hermano, gracias por sus oraciones. Y no hemos podido concebir, no tenemos hijos. Y cuando aún teníamos 6 años casados, nos poníamos bravos con Dios. Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener un hijo o una hija? Y yo le decía bruscamente una vez: Señor, pero si una mujer que anda pecando por la calle sale embarazada, ¿sí o no? Una mujer que se acuesta con un hombre casado o con su novio y sale embarazada inmediatamente, ¿por qué mi esposa y yo no podemos tener hijos? Y él me dijo: el Dios aquí soy yo, no tú. $25 años duró Abraham para tener su hijo. Nosotros llevamos 14, tenemos chance todavía. Amén. Hay que seguir trabajando. Más nada. Sí, lo que Dios te prometió va a llegar. Dígale que está a su lado: va a llegar tu promesa, va a llegar. Solamente tengamos paciencia y sepamos esperar en el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios. Amén. Estamos dispuestos a vivir como Dios manda. ¿Quién me dice amén? A esperar en Él. El plan de Dios a veces no es el mismo de nosotros, a veces no, pero sí algo es cierto, que el de Él es mejor. El de Él es mucho mejor. Sí, Señor. Dios es fiel y lo que prometió lo cumplirá. Esa empresa que tal vez quieres abrir, la abrirás. Esa casa que andamos buscando, Dios nos la dará. Esos hijos que no hemos podido tener, Dios nos los va a dar. Ese vehículo, ese carro, lo que estás esperando, Dios te lo va a dar, pero en su tiempo, en su voluntad, buena, agradable y perfecta. Salmos 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Diga agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. El salmista decía: me agrada tu voluntad, aunque no es lo que yo quiero, pero me agrada tu voluntad. Y allí es donde hay que aprender a vivir, en la buena, agradable y santa voluntad de Dios. Amén.
Ya para meditar, meditemos en estas dos frases. Si Dios no va con nosotros, no salgamos, no hagamos ni hablemos nada. Amén. Y así nos vamos a ahorrar muchos problemas. Otro, los planes de Dios son buenos para nosotros. Así que no intentemos imponer nuestros planes, porque los de Dios son mejor para nosotros. Amén.